Bien, pues estamos en la clase de comunicación y cultura. Este semestre estamos haciendo una revisión de cómo se ha abordado el concepto de cultura y cómo se ha hecho su genealogía, su historia en diferentes disciplinas. Y el día de hoy le toca la exposición a Alejandro y él nos va a hablar sobre dos textos, especialmente un texto de un teórico de la literatura, un estudioso de la literatura, que tiene un texto justamente sobre el concepto de cultura, más mirado desde el campo de las humanidades, especialmente desde las letras o la literatura. Este autor es Terry Eagleton, que es un investigador británico, marxista, que tiene muchos años produciendo reflexiones sobre el marxismo, desde el marxismo, sobre diferentes temáticas. Y bueno, así que pues vamos a escuchar la exposición de su compañero Alejandro. Adelante, Alejandro. Va, pues voy a compartir pantalla. A ver si me dan un segundo. Listo. Un segundito. Ahí está. Ahí la ven. Sí, se empieza a ver, ahí se ve doble todavía. Tal vez hay que activar la presentación, exacto. Ahí ya la ven completa, todavía no. Todavía no la abre completa. ¿Tú ya la ves completa? Ahí No. está en presentar, exacto. Muy bien. Pues, Está. como ya decía el profe, el libro del que voy a hablar es este de La idea de cultura de Terry Eagleton, que también, como ya bien decía el profe, es un británico marxista, lo cual creo que es fundamental para entender las ideas que él va desarrollando en todo el libro y sobre todo las críticas que hace a la sociedad capitalista y al posmodernismo en el libro, que creo que es desde ahí nace su inquietud para hacer el libro. Eh, entonces, ay, justo aquí, perdón. Entonces, Eagleton escribe esto en el libro, originalmente es de 2001, el- la versión en inglés, y después en 2000, perdón, es de 2000 y 2001, y esa es la traducción en español, que es la versión que yo leí. Bueno, está dividido el libro me parece que son 5 capítulos. El primero es este de modelos de cultura. Después, bueno, ahorita reviso cuáles son los nombres de los capítulos, pero bueno, el primero es modelos de cultura, que es un capítulo en el que Eagleton hace una revisión de cómo, cómo se ha concebido la cultura, cuáles son las nociones de cultura que se han manejado eh, a lo largo de la historia, ¿no? Y si las contamos, igual y son como decenas, no sé, quizá unas 20 nociones que él va haciendo. Y esto solamente quizá para entender de qué es lo que está hablando. Entre esos, pues pongo aquí varios de los que anoté nada más para dar ejemplos. Está la cultura entendida como algo que se cultiva, es decir, que los individuos se cultivan a sí mismos eh, y se van haciendo, ¿no? También lo entiende como una idea de producción en la que el individuo eh, pues genera objetos, genera obras, y eso tiene también bastante que ver con sus ideas marxistas, que después más adelante voy a explicar un poquito. Y bueno, también se mete un poco en el campo de la política, cuando dice que los estados-nación o las, las naciones en sí usan la cultura como una pedagogía ética para la ciudadanía, que esto le sirve pues para generar eh, una cultura ciudadana de cómo deben comportarse en las sociedades. Bueno, aquí se mezcló uno que no debía ir. Y bueno, también habla de la cultura entendida como la pluralidad y las autoidentidades, que esta es una parte muy importante de la crítica que él hace, porque lo que él no, digamos que no le gusta
del posmodernismo es que dice que la cultura se ha separado, ¿no? Ya no es entendida como una cultura humana, sino que es una cultura de identidades segregadas, ¿no? Que hay grupos de subculturas, como le llaman también en algún momento, que en vez de apelar por lo que él llamaría la cultura humana, pues la dividen y se pierde el objeto de la cultura misma. Luego retoma a Raymond Williams, que es su maestro. El, bueno, Eagleton estudió en el Trinity College de Cambridge y ahí fue Raymond Williams, me parece que su mentor como tal. Y en esa parte de los modelos de cultura que en un libro que se llama Keywords de Raymond Williams, él dice, pues la cultura puede entenderse como tres formas, como civilidad, como creación artística y como forma de vida. Al entenderla como civilidad, pues tiene que ver con esta idea de que la cultura tiene que ser eh, algo, lo que está bien, ¿no? O sea, como las culturas francesas que decían, pues, no sé cómo explicarlo, pero eh, cómo se comportan las altas esferas, eso debe ser lo cultural, ¿no? Lo que es culto. Luego la segunda, la parte de la forma de vida, pues son como estas culturas de identidades étnicas o lo que puede definir a una civilización, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los mayas, los bolivianos, los mexicanos, los españoles, etcétera. Y en tercer lugar, pues está la parte que es más objetivada, ¿no? La creación artística, como los libros, las obras plásticas, la arquitectura y demás. En este sentido, digamos que, ay, creo que bueno, estas son como algunas de las nociones que Eagleton plantea al principio, no para, bueno, a mi parecer, no solamente para comprar una como tal, sino para decir, pues esto es lo que se maneja, esta es la introducción que podemos tener de cómo ha sido la cultura en diferentes momentos, y bueno, ya quizá cada quien puede comprar una o no comprarla. Em, bueno, esto... Quisiera ir antes a esta parte de la... Hay otro capítulo que se llama Cultura y Naturaleza, que justamente creo que ahí es donde Eagleton dice exactamente qué es lo que él cree que es bueno, cuál es su concepto de naturaleza, perdón, de cultura. Y habla él de una suerte de dialéctica entre naturaleza y cultura, es decir, la cultura surge de la naturaleza, pero es una contraposición que se van oponiendo en todo momento y así se va transformando. Y a partir de esa eh, tesis y antítesis, pues sale una síntesis, ¿no? Podría ser como muy hegeliano el esquema y así es como surge la cultura. Eh, Aquí puse unas citas que creo que pueden ayudar a entender eso. Dice Eagleton, la idea de cultura, pues, implica una doble negativa, contra el determinismo orgánico por un lado y contra la autonomía del espíritu por otro. La naturaleza siempre tiene algo de cultural, mientras que las culturas se construyen a base de ese tráfico incesante con la naturaleza que llamamos trabajo. En esa parte que dice el del determinismo orgánico y la autonomía del espíritu, es justamente esa contraposición entre lo que podría ser lo natural y lo que podría ser el individuo como tal desarrollándose para transformar la naturaleza, ¿no? O sea, no es ni uno ni el otro, sino pues es ese choque y esa producción que surge a partir de la contraposición. Sí, aquí lo que tú comentaste es importantísimo, ¿no? Lo de que él es un autor que tiene un enfoque marxista y justamente en esta relación entre lo material y el espíritu, la cultura y la naturaleza es lo que él defiende, ¿no? O sea, en el marxismo pues está esta idea de la estructura y la superestructura, que podría ser lo material o los medios de producción y la cultura o la ideología, ¿no? Y siempre van de la mano la una y la otra, ¿no? Se modifican mutuamente. Esa es la hipótesis marxista, digamos, la idea de esta interacción, ¿no? De esta dialéctica.
Sí, justamente, y bueno, quizá para ir un poquito más al tema, bueno, más a fondo, ahí, a ver, me perdí aquí. Mm, la tecnología no se me da. Estoy- Perdón, no. A ver, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir porque se me traba. No pasa nada. Ahí está. ¿Alguno de ustedes ubica esta imagen? ¿La han visto en algún lugar? ¿Es de un cómic o qué? Es algo parecido, sí. O esta No otra, lo ubico. Parece como tampoco. de Avatar, pero no sé. Ajá, es parecido, esta tal vez. Ese es de Avatar, ¿no? ¿O suena Sí, igual? bueno, esta primera es de un anime que se llama Shingeki no Kyojin o Attack on Titan, que está ahorita muy de moda porque va a salir la última temporada. Esta segunda es de la caricatura Avatar, el último maestro aire, y esta última es de la película de Avatar, ¿no? La de los monos azules. Y justamente las pongo porque creo que sirve para ejemplificar lo que concibe Eagleton de cultura. Él Ujú. dice, la cultura es un tipo de símbolo romántico. El infinito se encarna en algo particular. Es el punto inmóvil sobre el que gira el mundo. Ese punto en el que se entrecruzan el tiempo y la eternidad, lo sensible y lo espiritual, el movimiento y la inmovilidad. Es decir, en estos tres imágenes que tenemos, hablan como de conexiones, ¿no? O sea, supongo que todos vieron la película de Avatar, que creo que es el ejemplo más ¿Cuál común que dijiste? tenemos. La de Avatar, la película de La los uno. monos. Ajá. En ese, bueno, ese que está ahí, ese se llama el árbol de las almas, que se supone que es donde se pueden conectar todos lo- los Navi, es la cultura esta, bueno, la raza azul, se Sí. conectan y entonces tienen contacto con Ewa, que es como la diosa, y con todos los pensamientos que hay en todo el planeta. Y, y digamos que hay una suerte de combinación entre el todo y el individuo como tal. En esta otra, que es la de el árbol, que es un pantano, es prácticamente lo mismo, es como un árbol, que de hecho sí hay un sistema ecológico que funciona de esa manera. Son pantanos enormes que están conectados porque tienen raíces kilométricas. Entonces, todo está conectado, ¿no? Todo lo que pasa en un momento está también pasando en otro momento. Y en esta primera es algo parecido, una idea en la que todo está conectado, o sea, no solamente las personas, sino también el tiempo. Es decir, que en un momento, eh, en un presente, también está el futuro y también está el pasado. Entonces, ahí también dice esta otra cosa de la cultura Eagleton. Hay que comprenderla en sí misma y como otra cosa, como producto de una civilización particular, pero también como producto del espíritu universal. Afirmar que una obra pertenece a la cultura, a la alta cultura, es afirmar, entre otras cosas, que es intrínsecamente universal. Y ahí pongo a Hegel, ¿no? Porque es como esa idea del espíritu también que se va desarrollando a lo largo del tiempo y a la vez pues es parte del todo a lo que corresponde. Ahí es cuando Eagleton hace énfasis en la cultura humana como un todo y por eso su crítica a los movimientos postmodernistas que hablan pues sí, como de culturas identitarias, ¿no? Creo que igual y podría ser un poco reaccionario de su parte, pero pues no, como que no le gusta que existan esos movimientos porque él cree que dividen la causa como tal, ¿no? Que debía ser la cultura humana como un todo, universable y, y a la vez universalizable y a la vez como parte del individuo. Um, y bueno, regreso acá, que es otro capítulo que justamente creo que es el segundo, que es el de la crisis culturales o guerra, sí, crisis culturales,
que es otro de los motivos por el que Eagleton hace el libro y que tiene que ver con lo que hemos visto en las clases pasadas, ¿no? Con qué nos dice el concepto de cultura, que es lo que pregunta Eagleton. O sea, ¿cómo podemos utilizar el concepto de cultura si ahora es tan amplio o es tan específico, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve uno o el otro? Y su conclusión es que pues realmente si es así, pues no nos sirve de nada, ¿no? Y dice, la idea que trato de defender aquí en este libro es que seguimos atrapados entre unas nociones de cultura tan amplias que no valen para nada y otras que resultan exageradamente rígidas, y que nuestra necesidad más urgente es situarnos más allá de todas ellas. Entonces lo que dice es que en los académicos o la antropología y otro tipo de ciencias han hecho definiciones tan amplias de cultura que ya no se distingue entre lo que podrían ser sistemas sociales y culturales. Él, por ejemplo, bueno, da un ejemplo de las cañerías, ¿no? Dice, pues, la cultura empresarial de una compañía, pues puede ser como cómo se relacionan entre ellos, qué tipo de valores tienen, pero si tomamos el concepto tan amplio de cultura, como también las cañerías de esa empresa, pues podrían ser eh, parte de su cultura, ¿no? Entonces, pues este tipo de definiciones no nos explican qué cosa sí y qué cosa no es cultura. Y también en contraposición, cuando la definición de cultura es muy específica, ¿no? Ya no permite explicar la propia noción de cultura como tal. O sea, si tratamos de explicar eh, de manera de abajo hacia arriba, no nos va a permitir explicar más allá de ello. Y es a partir de ahí que Eagleton pues dice que hay que tener una noción de cultura mm, más específica, pero no en este sentido, sino más estudiada y más analizada, ¿no? Para que nos permita trabajar eh, en, en este sentido. Y pues es ahí donde dice, pues la cultura es esto y es lo que nos serviría para lo demás. Sí, Ah, Eagleton sí, lo que critica mucho, como tú dijiste, es la postura posmodernista, ¿no? Que dice que todos son identidades y que las identidades son fundamentales. Entonces, él lo que ve en ese discurso, acuérdate que en los años 90 se empezó a hablar mucho de multiculturalidad en países anglosajones, ¿no? Pero lo que él va encontrando es que en este discurso de la multiculturalidad posmoderno, lo que hay es una idea de que hay muchas identidades, pero que valorizan demasiado el aspecto de la identidad y pierden de vista el tema de las desigualdades que están debajo de las identidades. Entonces él dice que hay como una trampa en ese discurso de las identidades que esconde debajo pues, todas las desigualdades, la pobreza o el control de los medios de producción en términos marxistas, ¿no? sí, y Por eso justo, dice que esos conceptos de cultura son muy ligeros, muy poco precisos, son ideológicos, se usan para ocultar otro tipo de asuntos, ¿no? sí, y además justo lo que él defiende es que estas subculturas o ideas de culturas identitarias, pues están cayendo en la trampa del capitalismo que divide las cosas y que les hace creer pues, que realmente sí están siendo revolucionarios, ¿no? Eh, digo, o sea, Exactamente. Ahí ujú, está ese tema de quién produce o quién hace énfasis en las identidades o a quién le funciona, dice él, o sea, el capitalismo, ¿no? Que vende por segmentos, por targets, por grupos de edad, estilos de vida, vende productos y genera productos hechos a la medida para esos grupos, ¿no? Y ahí es donde exactamente él llama la atención sobre esas trampas. Muy bien. em, bueno, este es un parrafote, pero creo que es como la parte Léela, más, léela. la parte medular que dice Me parece justamente la importante. A definición ver, vamos a de cultura. revisar. Y Vamos dice, a ver, Fer, ¿nos ayudas leyéndola? Sí, dice, lo que la cultura verdaderamente valora no es lo particular, sino cada criatura concreta y específica, o sea, el individuo.
En efecto, la cultura concibe una relación directa entre el individuo y lo universal. El espíritu universal se expresa más profundamente en la singularidad de cada cosa, pero revelar la esencia de cada cosa implica reducir al mismo sus particularidades accidentales. Mi propia identidad se funda en la identidad del espíritu humano. Lo que me hace ser quien soy es mi esencia, o sea, la especie a la que pertenezco. La cultura es el espíritu de la humanidad individualizándose en obras específicas. Su discurso conecta con lo individual y lo universal, la médula del individuo y la verdad de la humanidad sin la mediación de nada históricamente particular. Nada se puede parecer más al universo que eso, pues empieza y acaba en sí mismo, sin relaciones externas. Lo universal no es lo opuesto al individuo, sino su mismísimo paradigma. Y pues sí, es justamente la parte mm, de cómo en una obra en sí, pues podría estar lo universal, el todo, ¿no? Eh, no sé, es como quizá la parte más, creo que es lo medular de la concepción de cultura que tiene Eagleton, más allá de la crítica que hace, ¿no? Porque eh, a veces, bueno, el libro creo que es un poco, a mí se me hace un poco complicado en algunos momentos, porque parece que no llega a ningún punto, pero entonces hay que releer algunas partes porque dices, eh, pues, ¿qué estás diciendo o qué no estás diciendo, no? Incluso eh, a, a mí en algún momento como que dije, pues es que me está pareciendo medio reaccionario justamente estas partes que él criticaba de las culturas identitarias, ¿no? Pero ya, o sea, ya releyendo un poco y como buscando más contexto, justamente creo que eh, pues sí defiende bien su crítica al posmodernismo y al capitalismo. Sí, porque él como marxista en los años 90 tiene en la academia pues un grupo de autores de otras áreas y de incluso en la literatura que dicen que ya se acabó la historia, que ya todo es relativo, que no existe la verdad, que las subculturas es lo que domina. Entonces, ¿cómo reacciona a eso? Él desarrolla este ensayo cuestionándose entonces, bueno, pues cuál es el concepto de cultura, ¿no? ¿Qué entendemos por cultura? Sí, y bueno, este es de 2000 y creo que ya después siguió, no, busqué su obra académica y es bastante amplia. Y creo que en 2016 sacó otro que se llama Cultura. Y creo que va incluso como que ahonda más sobre esto y se actualiza un poco. Ya no me dio tiempo de revisarlo, pero creo que sí, para después sería interesante. Y bueno, justamente sobre esa parte, él habla de las llamadas guerras culturales y, y bueno, creo que es lo que estábamos diciendo, que es, o sea, su crítica mayor, o sea, sí se enfoca también en algunos conflictos que hay en las concepciones de cultura, pero lo mayor que hace es criticar a la posmodernidad, al capitalismo que ha construido estas subidentidades y cómo estas pues, no permiten que prospere la cultura humana y a la vez también hace algunas analogías y algunos ejemplos de cómo la cultura también ha sido instrumentalizada por los estados-naciones, ¿no? O sea, cómo eh, ha habido una llamada cultura nazi, y también habla de las resistencias, ¿no? Habla también de la resistencia judía como cultura, pero su crítica fundamental es, bueno, al menos de lo que yo percibo, es justamente estas subculturas. Y dice ahí, las subculturas pues protestan contra las alienaciones de la modernidad, pero las reproducen con su propia fragmentación. Em, Sí, por ejemplo, pensemos en el punk, pensemos en el dark, pensemos en ciertas subculturas que viven de la protesta, pero se vuelven marca, ¿no? sí, y creo que justamente también ahí habla incluso del Che, ¿no? Dice, pues ahí, digo, no lo desarrolla como tal, pero habla de cómo pasa con el Che, ¿no? Con cómo se volvió marca pues el Che Guevara, no solo él como persona, sino también su imagen, ¿no? Esa imagen que se ha reproducido en playeras y demás, y que incluso creo que el año pasado se murió el hijo del Che, que era el encargado de la Fundación Che, y, De la y de marca. las y de las críticas que él hacía más, era como que, pues,
mercantilización de la imagen de su padre, ¿no? De cómo eso había, pues había desvirtuado lo que él había sido o lo que él había considerado que era, ¿no? Pues creo que también es parte de eso. Sí, Em, critica a Eagleton esta idea de que el valorar a los pequeños grupos por encima de otros hace que se pierdan de vista los grupos grandes, ¿no? O sea, dice que esta visión posmodernista de la identidad valora, por ejemplo, temas como las comunidades LGBT, pero rechaza el nacionalismo, ¿no? O los que quieren grupos más amplios de la población se atomizan, se fragmentan justamente por esta idea de las pequeñas identidades. Y a eso se le llama la política de las identidades, ¿no? Ujú. Y también entre otras conflictos culturales que él encuentra son estos otros de cómo se comprende la cultura y de cuál quiere predominar en la sociedad. Habla de la cultura como civilidad, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Lo que es culto, lo que es bien visto, la cultura como identidad y la cultura como comercio, que también es otra parte que va ligada a la sociedad capitalista, eh, de cómo pues la mercantilización pues es la cultura, ¿no? No es, o sea, en el otro texto decía el autor Pennington de que en la cultura comercial el mercado es Dios, ¿no? Entonces también creo que es una parte de lo que se puede entender en Eagleton. Um, y dice ahí Eagleton, durante un tiempo la cultura fue una noción demasiado selecta. Ahora es un término elástico que apenas deja nada fuera de él. Sin embargo, también se ha vuelto algo demasiado especializado y ha reflejado pasivamente la fragmentación de la vida moderna en vez de tratar de integrarla. Um, Bien, esa cita está y, buena. Ajá. sí, no, es como de lo mismo, o sea, y luego dice, la meta última de una política de la cultura es devolver a esas cosas su carácter inofensivo, de tal forma que se pueda cantar, pintar o hacer el amor sin que ningún conflicto político fastidie el asunto. Es cierto que en ese caso habrá defensores y defensoras de la política de la identidad que no sabrán qué diablos hacer con su vida, pero ese es su problema, no el nuestro. Justamente creo que esa es la idea de lo que me parece que se mezclaron un poquito las, las diapositivas, pero bueno, esto es justamente la idea que tiene Eagleton de cómo debería ser una política de la cultura, ¿no? Esto viene ya poquito después en el último capítulo que se llama Hacia una cultura común, en el que él hace una, pues hace un- una comparación entre dos modelos, uno que es de Eliot, ¿cuál es su nombre? Eh, no me acuerdo del nombre de pila, y, y de Raymond Williams, ¿no? Que es su mentor y maestro. Y justamente ahí lo que él trata de plasmar es cómo se ha tratado de decir cómo debe ser la cultura, ¿no? Cómo debe ser la cultura para que cumpla sus funciones dependiendo de lo que se cree que es la cultura o para qué debe servir. Y compara la versión de Eliot, que es los dos son británicos, pero Eliot es un conservador, incluso creo que eh, ah, es Tory, o sea, del Partido Conservador como tal, Ajá. y él su postura es que la política de la cultura, o sea, cómo debe ser la Es cultura, de cómo los debe que ser él les concebida, llama patricios, ¿no? ajá, a la aristocracia, por decirlo de alguna Así manera. es, a la clase alta, así, Ujú. a la élite. Ajá. Y él dice que la cultura o sea, la política de la cultura la deben construir los privilegiados porque son los que tienen una mejor comprensión de lo propio, ¿no? O sea, no se le puede dejar a las masas como tal y ignorantes. Exactamente, o sea, hay Eh, una visión elitista de la cultura debajo de esa postura de que la Secretaría de Cultura debe de definir qué es cultura, ¿no? sí, No la gente. y en contraparte, la visión de Raymond Williams, el maestro de Eliot y con la que se siente, bueno, al parecer pues está un poquito más cerca,
porque en ningún momento él dice como así debe ser, ¿no? Sino como más bien creo que está problematizando, pero no se casa con ninguna de las dos, pero se siente un poquito más cercano a la de Williams. Y lo que él dice es que la política de la cultura debe ser construida y renovarse a partir de la práctica colectiva y de la observación de las prácticas de los individuos que conforman una sociedad. Es decir, es una visión contraria, no elitista, sino más colectiva. Incluso hace como unas apelaciones a la visión socialista de la política de la cultura, pero sin, digamos, no a la estalinista, sino pues quizá más a las políticas leninistas, ¿no? Y aquí había puesto un videito, a ver si, no sé qué pasó. Bueno, lo busco porque creo que es interesante. Lo tenía por aquí. Es este. Este es una plática creo que es de 2013, que tiene Eagleton con un tipo que se llama Roger Scruton, y pues están ahí hablando, ¿no? De cultura y demás, y como el otro tipo pues es muy conservador, incluso el otro ya murió, pero es conservador y es un filósofo que ha trabajado sobre justamente la política conservadora. Entonces están hablando justamente de cultura y quisiera que viéramos esta parte. Le pongo los subtítulos. Si quieres, comparte el audio, si puedes. Alejandro, cuando le pongas compartir, salte de compartir. A ver. Y le pones compartir, vuelve a dar compartir y hasta abajo te aparece compartir sí. audio y video. Compartir audio. Y... enable these conservative. Por aquí era. Critical stance. One reason I've said this before, forgive me if you heard it. One reason why I'm a Marxist. ¿Le puedes subir? Sí. Regrésale tantito porque se escucha muy bajito para escucharlo desde el principio, en la parte que quieres que escuchemos. ¿No? Donde tú quieres, exacto. En tu compu a lo mejor es el audio el que está bajito. A ver si ahí. One reason Mejor. I've said this before, forgive me if you heard it. One reason why I'm a Marxist, quite apart from just enjoying annoying people, is that I don't like to do any work. I don't really like working. Marx's answer to the question you're posing, Roger, surely, is that one of the reasons why people's lives are cultureless or filled with a phony, a bogus kind of culture, is because, we extraordinarily, at this late point in human history, have to invest as much energy in labor, or in making profit because of the nature of our system, that there are simply no energies left. Marx is all about leisure and culture and not about labor, but he thinks that we have to change the system which absorbs so much of our energies there if we're to free those energies. And that's a very respectable kind of William Morris, Oscar Wilde, Marx, they all believe in that. Yes. Now, that's not a program, I agree. But I would hesitate to accept that because it seems to me that Bueno, es esa parte. Regreso aquí a la presentación. Porque, bueno, lo que ahí quería rescatar es esa parte que habla sobre el trabajo y sobre como lo que representa la cultura o las artes para Eagleton y para Marx, ¿no? Porque él justamente lo que dice, pues es que no, bueno, quizá lo hace como de broma, ¿no? Dice, no me gusta el trabajo, no me gusta trabajar. Y pues si no se hace arte, si no se hace cultura, pues es porque hay una condición material pues que evita que pues las personas alienadas pues no tengan ese acceso a crear o a acceder al arte, ¿no? Claro, porque no tienen ocio, no tienen tiempo libre. Lo dice en la introducción también. ¿Te acuerdas cuando dice que las personas que cultivan, sí, claro, campesinos, no tienen acceso en este sentido a la idea de cultura?
porque no tienen tiempo libre. Claro. Tienen que trabajar cultivando y no se cultivan a sí mismos. En cambio, las clases medias o altas sí tienen tiempo libre y se pueden cultivar en el sentido espiritual de educarse, civilizarse, refinarse. Sí, y justo pues me estaba acordando de un texto que se llama Las ideas estéticas de Marx de Vázquez. Sánchez Vázquez, ajá. Y bueno, lo que hace él ahí pues, es interpretar las ideas estéticas de Marx a partir de algunos textos, de los primeros, y lo que dice es que, o sea, el trabajo pues sí es una cosa, pero también está ligado la creación de arte con el trabajo, ¿no? Porque también es una obra de producción, pero digamos que el trabajo concebido como lo concebimos del trabajo, no trabajo arte, está ligado a una condición de, de suplir ciertas necesidades, mientras que el trabajo artístico está más ligado a, a lo que tú decías, al ocio y o sea, tiene que estar siempre separado de lo utilitario, ¿no? Y tampoco está pensado en en cómo puede mercantilizarse. Entonces creo que Sí, también hay, aquí en esta parte, bueno, donde tú has puesto este ejemplo, creo que es muy importante recordar lo que dijimos hace varias clases, para no confundirnos. O sea, primero hay que tomar en cuenta que este autor tiene una manera de escribir donde siempre usa la ironía. O sea, todo el tiempo en su escritura está siendo irónico en muchas partes. En sus ensayos mete mucho la ironía, entonces por eso luego saca de onda. Porque está diciendo cosas serias y luego mete bromas o es irónico. Bueno, pero aquí lo importante es esto, él como marxista, que lo asume abiertamente el programa marxista, ¿no? Él tiene una teoría marxista de la sociedad. Esa teoría marxista de la sociedad lo que dice es que pues hay una lucha de clases entre los que tienen los medios de producción y los que trabajan o son explotados. Esa es la teoría de la sociedad y sobre esa explicación él agrega su idea de cultura. Entonces, este es un muy buen ejemplo de algo que platicamos al principio del curso, no sé si recuerden, cuando dijimos que era muy importante tener claro cuál es la teoría de la sociedad de la que tú estás partiendo, para luego también utilizar los conceptos desde un enfoque teórico que sean afines, ¿no? Él lo que trata de hacer en el libro es justamente encontrar cuál es la idea más afín con la teoría de cultura, que es más afín con la idea marxista de sociedad. Pero en el fondo tiene una base marxista, así que acopla su teoría de la cultura a esta explicación de la sociedad que toma de Marx. Y ya habíamos dicho, en ciencias sociales hay unas 10 o 15 teorías sociológicas que son la base de todas las explicaciones sobre lo social. Hay quien tiene una teoría más basada en Max Weber, hay quien tiene una teoría más basada en Durkheim, en Parsons, en Bourdieu o en otros autores. Y es muy importante identificar ese programa del que uno está partiendo como base cuando uno hace una investigación. O sea, hay que saber cuál es el concepto de sociedad, la explicación de la sociedad de la que yo estoy partiendo. ¿Por qué? Porque muchos autores que utilizan los conceptos no dicen con claridad cuál es su teoría de la sociedad y ahí está el problema. Entonces, a la teoría de la sociedad ya habíamos dicho, le llamamos la teoría social. Entonces, las teorías de la cultura embonan con ciertas teorías sociales y no embonan con otras. Y las teorías de la cultura más ingenuas son las de que no, son aquellas que no declaran cuál es su teoría de la sociedad en la que se basa. Hay muchos autores que hablan de cultura, ya lo hemos platicado, que no declaran abiertamente cuál es su teoría de la sociedad. Y ese creo que es un aprendizaje importante de esta sesión, ¿no? De estas clases, que si vamos a usar el concepto de cultura, tenemos que tener claro bajo qué marco de teoría de la sociedad lo vamos a manejar. ¿Qué es lo que hace un poco desde el marxismo Eagleton, ¿no? ¿No crees, Alejandro? sí, totalmente, o sea, creo que no se puede entender las ideas que él vierte en el libro si no tenemos el contexto de, pues, qué es lo que está diciendo, ¿no? Y que justo a mí eso es algo que, o sea, mientras estaba leyendo, pues dije como, a ver, pues, ¿qué onda con este cuate que pues, no le gustan las identidades
su identidad, ¿no? O sea, porque si eso lo pensamos en el contexto actual, pues pensaríamos que es una persona tremendamente reaccionaria, ¿no? Claro. Pero digo, el libro es de 2001, quizás no estaba, digo, sí, ya estaba un poco, sí es un poco reaccionario en mi forma de ver las cosas, pero Es radical porque es marxista, sí, o sea, es más no- tradicional. ve los discursos de los otros como ideología. Ujú, O sea, la postura posmoderna la ve como ideología, como una forma de claro, refinamiento del capitalismo. Para decirlo de otra manera, para él el posmodernismo es un producto del capitalismo, claro. no es ciencia. Entonces él, justamente en esos discursos es importante cacharle, ¿no? Sí, y justo creo que hay como elementos que sirven, porque en algún momento él habla como, ya ven que se le llama esto del capitalismo tardío, ¿no? Sí, Y él dice como, no, pues ni siquiera sabemos si es capitalismo tardío, ¿no? Vamos a llamarle mejor capitalismo avanzado. Y sí se nota en algunos otros párrafos en los que habla de, pues, el capitalismo, o sea, se pronostica que van a quedar todavía decenas de años o quién sabe cuántos eh, siglos de capitalismo. Y pues lo que él dice, pues es que la cultura debe ayudarnos o sea, no lo plantea como que va a ser, no lo pronostica, pero quizás así como un ideal de que pues, la cultura debería ayudarnos a combatir esa sociedad capitalista, ¿no? Em, y bueno, pero sí son como guiños que a veces hay que captar dentro de las lecturas, creo que sí. Bueno, en este caso era clarísimo, pero en otras creo que no es tan claro. y además te voy a decir, Alejandro, este es un autor brillante, pero no es fácil de leer porque tiene una forma de argumentar que te suelta y te suelta referencias, autores, argumentos, ironiza Sí, y mete cuestiones históricas y se regresa y entonces va debatiendo, va discutiendo. sí, entonces en algún momento no sabes qué está diciendo él, qué no está diciendo, qué está suscribiendo. Exactamente, ¿qué me está argumentando, no? Tienes Ujú, que ser paciente para ir capítulo a capítulo para entender, ok, en este capítulo me quiso convencer de esto. Es sí, interesante. sí, creo que es un muy buen libro. Y, y bueno, el otro también está bueno, pero creo que eh, al menos en nivel argumentativo, pues no estaba quizás hasta a este nivel de Eagleton. Claro. Pero Empezando porque es bueno, más claro, ¿no? y ¿No te sí, pareció es que es más más, claro y sencillo? sí, porque es más como hasta de tipo manual, pues a ver, esto es cultura, esto no es cultura, y, y a la vez pues no hay una crítica, o al menos yo no la percibí, como tal a algo, ¿no? Simplemente es como, pues sí, más explicativo, por decirlo de alguna manera. Em, bueno, este segundo no me dio tiempo de acabarlo, pero bueno, lo que dice, está por presentar. Bueno, el libro es de 2016, se llama Cultural Theory for the Humanities y es de Robert Pennington. Eh, y pues sí, creo que él es más claro, sí, pero también, como decía, pues no tiene una crítica como tal al capitalismo o, o algún sistema social. Eh, entonces él empieza hablando como, pues, ¿qué es cultura, no? ¿Qué podemos entender como cultura? Ay, aquí se quedaron estos nombres. Bueno, X. Eh, Esos nombres no tienen nada que ver, pero ¿por qué no, no tiene aparece? nada que ver. Es que no se borraron Algo pasó, no pasa nada. fue la plantilla. Pero bueno, lo que él dice que es, o sea, cuando habla de qué es cultura, que creo que justo nos sirve el ejemplo que ponías hace rato de la teoría social, eh, porque lo que él dice es, cultura es una teoría que explica todo, ¿no? Que nos explica el mundo. Eh, es a la vez un paradigma, o sea, creo que estos podrían ser hasta sinónimos, y es un marco teorético. O sea, con la cultura podemos entender eh, cómo es el mundo, cómo se concibe, cómo se construye, y bueno, esa es una parte. Y lo que dice él es, pues son categorías, son conceptos y son significados, ¿no? Son como
cosas en las que nosotros podemos entender o abstraer una realidad y ponerla en este tipo de categorías, conceptos, y todo en su conjunto, todo en su conjunto es la cultura. A la vez, dice Pennington, la cultura es una suma de experiencias individuales, pero no nada más es una suma de experiencias individuales, es también, es más allá de eso, ¿no? Es una cultura que tiene que ser compartida por lo menos por dos personas, ¿no? No solamente porque ya lo que vivió una persona y lo que vive la otra, ya es cultura, sino que tiene que ser compartida, tiene que ser conocida. Y bueno, también dice que son estereotipos, pero no en el sentido de estereotipos de apariencia, sino estereotipos que permiten dar como, bueno, concebir algunas cosas, ¿no? O sea, saber cómo son y previamente. Y pues también hay como patrones sociales que nos permiten saber cómo se va a comportar la sociedad, ¿no? Eso también es cultura. Y bueno, aquí dice la cultura. Creo que esta es una parte que creo que también tiene que ver con Eagleton, por esta idea que él decía de que la naturaleza transforma y la cultura a la vez también transforma, o sea que se va contraponiendo y se va transformando. Pennington dice, la cultura a través de la creación relativamente estable de sistemas simbólicos transforma el mundo real eh, hacia un mundo discretamente cultural relativo. O relativamente estático, ¿no? Relativamente estático, sí, cultural. Y luego dice, la cultura tiene la capacidad de representar solamente una porción infinitésima de experiencia del mundo real. Lo que la gente conoce como su mundo es su limitada representación de experiencias seleccionadas sobre la base de consecuencias salientes por el valor social actual. Esto justamente creo que es donde tiene como relación con Eagleton, porque, digamos, la cultura transforma al mundo o a la naturaleza, o al humano, o a los humanos, la cultura humana, y la naturaleza, pues a su vez, transforma a la cultura. Y hay algo que tenía, voy a dejar de compartir porque tenía una cosa, unas notas. Sí. Perdón. No pasa nada. También en cuanto a sus definiciones, él dice que la cultura es un sistema de representaciones. ¿Qué más? Híjole, se me perdió mi... No lo encuentro, pero bueno, creo que, pues en conclusión sobre ese texto, sabes que no, nada más leí el primero y el último capítulo, el que es cultura y pensamientos finales, pero de lo que vi de ahí, pues creo que nada más es más justamente así como definir qué es la cultura, ¿no? No va tanto a fondo como lo hacía Eagleton. Y lo que Eagleton trata en su concepción de cultura es tratar de activarlo políticamente, ¿no? El concepto. O sea, siempre está cuestionando y criticando que la cultura, aunque se presenta como un concepto neutral, no es neutral.
que la cultura, aunque se presenta como un concepto descriptivo, también es un concepto valorativo, ¿no? Y está todo el tiempo criticando esa postura desde el campo de los estudios literarios y haciendo un repaso a que desde su postura marxista, pues no caigamos en esa visión ligera, plana, ideológica, que él diría ideológica de la cultura, ¿no? Que no la reduzcamos a obras, que no la reduzcamos solo al intelecto, que identifiquemos sus presupuestos filosóficos, su evolución histórica y sus implicaciones políticas, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene una teoría de la sociedad marxista, donde una regla es darle una connotación política a todo lo que tenga que ver con discurso, con pensamiento, con reflexión. Y bueno, creo que ese es un poco el aprendizaje de la crítica que hace sobre todo Eagleton, sobre cómo se ve el tema de la cultura. Él pone muchos ejemplos de la literatura, ¿no, Alejandro? De los estudios literarios, de obras de teatro, de poemas, de canciones, de novelas. Sí, o sea, creo que también habla mucho de Shakespeare y demás, y justamente como esa crítica o sea, de que hay una parte en la que él habla de cómo las obras en sí mismas no solo, o sea, son utilizables, ¿no? Como son instrumentalizadas en algún momento, pues por ejemplo, habla justamente de los estados-nación y sus políticas culturales, ¿no? De cómo crean identidades y pues eso hace que digamos, es más fácil que una nación esté cohesionada si solamente hay una unidad a partir pues de ese tipo de obras culturales, ¿no? Que generen ese vínculo. Y en el momento en el que hay multietnicidades o multiculturalidades, hay una ruptura, que es nuevamente esa crítica a la Fragmentación, ¿no? Ajá. fragmentación. Em, Sí, porque él y- cree, bajo la teoría marxista, que para cambiar este sistema capitalista hacía falta la unidad de las masas revolucionarias o las masas proletarias o las masas de desposeídos, que en lugar de fragmentarse y perder fuerza, deberían unirse para poder lograr esa transformación, ¿no? Entonces, por eso le parece una trampa que se fragmente en identidades a la población o a los grupos sociales, ¿no? Minoritarios. Ujú. Em, Creo que también es relevante, bueno, el libro está dedicado a Edward Said, ¿no? Eh, Orientalista. orientalista palestino, eh, y justamente pensando en su libro de orientalismo, ¿no? De cómo él habla de la otredad, de cómo el Occidente ha tratado de construir esa otredad. Eh, y pues, no sé, es interesante, pero bueno, se me hizo curioso. Sí, sí, pues además es un autor Said es un autor muy reconocido por esta idea de llamar la atención en el tema de lo poscolonial, ¿no? Ujú, Cómo hay visiones claro. colonialistas todavía en los discursos después de la Segunda Guerra Mundial. Él las critica, y en el caso de Oriente, y demuestra que esas visiones construyen una realidad que no existe, ¿no? O sea, construyen una idea de Medio Oriente que no es Medio Oriente. Ujú. Y critica Sí, esa postura, ¿no? Y sí, frente a eso surgen las miradas poscoloniales, ¿no? O sea, surgen los contradiscursos que dicen, no, eso es una visión colonialista de Medio Oriente. Sí, adelante. sí, pues justamente ahí habla del otro, ¿no? De cómo plantear, porque Eagleton habla de cómo la cultura y los estudios sobre la cultura, eh, antropológicos y demás, pues se han enfocado tanto justamente ante la prevalencia de la noción de cultura en estudiar a las otras culturas, ¿no? A los que son diferentes a nosotros, pero critica a Occidente porque dice, pues no tienen la imaginación suficiente ni la humildad suficiente como para concebir que el otro puede ser diferente, ¿no? Hace un párrafo, creo que excelso,
dice, pues es que se han imaginado a los extraterrestres iguales que a ellos mismos, ¿no? O sea, como así en forma diferentes, pero pues con las mismas banalidades, con las mismas ideas de poder, con las mismas ideas de dominación. Fíjate, esto es importante porque Raymond Williams, que fue como su mentor, ¿no? Digamos, su modelo de intelectual o de académico para Eagleton. Raymond Williams era un marxista, obviamente, y a él se le considera como pionero, digamos, autor que sentó las bases de los estudios culturales británicos. Y entonces a Raymond Williams, con ese interés que tenía por la cultura popular o la cultura obrera, la literatura oral y demás, es otro buen ejemplo de lo que dice Eagleton, ¿no? Es un autor que tiene una teoría social, una teoría marxista de la sociedad, y en ese marco construye un concepto de cultura que le permite ver a la cultura como un espacio de crítica o de revolución o de transformación, que es lo que demanda Eagleton, ¿no? Como una noción de cultura viva, despierta, que critique, que no sea dócil, no domesticada, una visión no domesticada del concepto de cultura. Y claro, si uno entiende el marco marxista o si uno acepta esos argumentos del marxismo, uno podrá entender mejor su concepto de cultura. Pero pasa lo mismo con Raymond Williams. Por eso es importante para nuestras sesiones en la idea de los estudios culturales, entonces, los estudios culturales en sí mismos tienen una explicación de la sociedad marxista. Solo así se entienden que comprendan en los estudios culturales a la cultura como impugnación, como rebeldía, como interpretación, como creación cultural. Creación en el sentido de rebeldía, de romper el discurso hegemónico, de ser contracultural, de ser... Todo esto surgió en los 60, ¿no? Sí, vamos viendo esto, Fernanda y Alejandro. Los estudios culturales parten de una base teórica marxista, pero nunca se despegan de ella. Estudian la música, estudian la lucha libre, estudian los cómics, estudian otros temas, pero el sustrato básico respecto a la sociedad, no de la cultura, el sustrato básico de la sociedad sigue siendo una postura, entre comillas, marxista. Porque todos los estudiosos todos los que, o la mayor parte de gente que realiza estudios culturales, se considera de izquierda, se considera opuesta al conservadurismo, opuesta a la derecha, o al neoliberalismo, a los tecnócratas, al capitalismo, y más bien trata de estudiar fenómenos emergentes de la cultura o que identifica dentro de lo que llama cultura, y eso es lo que estudian los estudios culturales británicos, con esta base teórica o social marxista. Y creo que justamente en alguna parte dice Eagleton, o sea, dándole la importancia a lo que es la cultura para la emancipación y para la resistencia ante el capitalismo, dice que es más, como más amplia que la ideología, ¿no? Es como, porque es más, o sea, va más a la subjetividad de las personas, y justamente pensando en esa concepción que él tiene de lo que es la cultura, ¿no? Lo universable dentro del individuo específico. Y por tanto podría pensarse que, o sea, que no puede haber revolución, no puede haber cambio de modo de producción si no hay una transformación también cultural, ¿no? O sea, no puede estar, no está tremendamente ligado. Sí, él diría, Eagleton se preguntaría, bueno, ¿para qué la cultura? ¿Para qué las políticas culturales? ¿Para qué la difusión de la cultura? Su explicación sería, si no sirve para liberarnos, no sirve para nada, sirve para dominarnos. Y él se coloca del lado de la liberación y dice, no, la cultura tiene que servir
como motor de rebeldía, de disidencia, de crítica, de observación de la dominación, de transformación del sujeto, no sé qué. Le asigna esa tarea a la cultura, Eagleton. Bueno, a estas visiones que le atribuyen valores a los conceptos o a las reflexiones se les llaman posturas normativas. ¿Se acuerdan? ¿Sí lo platicamos? Sí. Hay posturas más descriptivas que tratan solamente de usar los conceptos para describir fenómenos, y hay posturas más normativas que tratan conceptos para asignarles valores. Y bueno, pues en el tema de la cultura, muchas veces se utiliza el concepto de cultura de manera normativa. Y hay que identificarlo eso, porque obviamente para muchos autores lo normativo, lo valórico, no tiene cabida en el pensamiento científico. Porque ya no sería científico, ya sería religión, ya sería ética, ya sería filosofía, no ciencia. O ideología, dirían algunos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una discusión. Pero sí vamos viendo esta genealogía de cómo se desarrollan los estudios culturales a partir de esta base marxista. Digo, ya lo veremos en unas semanas cuando entremos al tema de los estudios culturales, pero es importante ubicarlo. ¿Algo más que quieras agregar, Alejandro? Pues ¿De por qué vale la pena leer a Eagleton, creo que Pennington? sí, digo, al menos mi experiencia sí fue muy grata. Un poco complicada, porque creo que sí es, Sí, justamente es un reto, es un reto. ajá, no está tan sencillo, justamente como buscar a ver qué es lo que está diciendo él y qué es lo que está criticando. Es un poquito complicado, pero, pero bueno, creo que sí es relevante y ayuda mucho a comprender al menos lo que desde el marxismo y también desde la crítica literaria, pues se utiliza para, bueno, desde su postura de la crítica literaria, ¿no? Claro, Eh, porque él está pensando en los críticos literarios que no le gusta, ¿no? claro, sí. Los Y modernos, los conservadores. ujú. Y justamente creo que ese es una de o sea, el debate que tenía en el videito este que vimos, que nada más fue un cachito, pero pues el otro era totalmente lo contrario, ¿no? Y pues, ¿qué más? Creo que hubo una idea ahí que también me gustó de Eagleton, que decía como que, o sea, que la cultura es, es como el hábitus de Bourdieu, o sea, porque pues son como estas estructuras que le dice Bourdieu, estructuras estructurantes, ¿no? Como que pues están ahí y Que te dan forman. forma. Ajá. Ajá. Y justamente pensándolo así, pues es como, bueno, tiene sentido que él lo vea como una idea revolucionaria. Sí, porque él ve la cultura mezclando la estructura económica, la estructura de lo político y la superestructura, digamos, o el campo de lo ideológico, pues sí, de la ideología, ¿no? De la cultura, ve esa mezcla, lo ve en medio de esa tensión. Por eso habla siempre de naturaleza y cultura, ¿no? Ujú. O de lo material y lo espiritual. Y dice que Sí, está en también medio. habla de estructura y superestructura y, Pues es el ajá, lenguaje marxista, digamos, básico. claro. Muy bien. Bueno, ¿algo que quieras comentar o preguntar, Fer? No, solo, bueno, a mí me llamó mucho la atención uno de los párrafos que tenía Alejandro, que decía sobre lo de justo identidad con espíritu, algo como mi propia identidad se funda a partir de mi espíritu humano, algo así, que lo que soy es mi esencia y que al final después dice que la cultura es el espíritu de la humanidad. O sea, creo que eso me llamó la atención y creo que es algo que se fue viendo durante lo que iba desarrollando Alejandro, porque es como después hablo acerca de identidades y que existe como una trampa dentro del tema de identidades que mencionaste, pero que al final todo dependía como de una persona y de la sociedad con la que está.
Y bueno, como ya comentaba Alejandro, la base del concepto de cultura de Eagleton, lo dice varias veces en el libro, es en diálogo a la visión de Raymond Williams, ¿no, Alejandro? Sí, totalmente. O sea, y tanto su noción de cultura como su idea de política cultural, diría yo. Em, y, y pues sí, creo que en algún momento hasta lo dice como casi casi de lleno que debería ser una política socialista. Eh, no, no sé si ligada al socialismo real que conocemos, a la URSS y demás, sino tal vez a una idea socialista teórica, ¿no? Porque no, o sea, no dice como, sí, como hicieron en Moscú, sino más bien a la teoría marxista. Exactamente, sí, siempre pone eso como meta, como ideal, como eso deberíamos de lograr en lugar de seguir haciéndole el caldo gordo al capitalismo, ¿no? Ujú. Muy bien, eso Y es importante, lo de tener la base de Raymond Williams para que se vaya comprendiendo cómo después de aquí se salta a los estudios culturales. Bueno, lo voy a detener